Sé que me retrasé un poco con este video. Mi idea era estrenarlo después del de Quantum Manía, pero perdí el guión. Perdí. Lo borré sin querer y lo tuve que volver a hacer. Y aunque no cambió mucho, tuve que escribirlo todo de vuelta. Pero valió la pena, así que espero que disfruten mucho este video. Y si quieren un poco más de este hermoso contenido, te invito a que vayas a mi cuenta de Twitter, o bueno, X, o que vayas a mi canal donde hay más videos como estos. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Sony Pictures es un estudio un poco controversial. A veces sacaba películas muy buenas, como Lluvia de Hamburguesas, y otras veces sacaban películas tan malas que eran catalogadas como las peores de la historia, como The Mushy Movie. Pero hoy vamos a hablar de la nueva película que nos trajo el estudio, Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero antes, vamos con un poco de información. En 2015, Sony, la empresa que tiene los derechos de distribución de Spider-Man, anunció que tenía planes para una nueva película animada del personaje, a cargo de los directores de Phil Lord y Christopher Miller. Luego, Lord y Miller tenían la visión de una película que tuviera un estilo único, referenciado a los cómics. Por eso, combinaron la animación por computadora con técnicas tradicionales de historietas, dibujadas a mano. La película requirió hasta 140 animadores, el equipo más grande utilizado por Sony Pictures Animation en un largometraje. La producción fue un reto muy grande para los animadores, pero en 2018 se estrenaría bajo el nombre de Spider-Man Into the Spider-Verse. La historia es acerca de Miles Morales, un pibe de 14 que entra en una nueva escuela, pero por una serie de sucesos termina siendo mordido por una araña radioactiva, consiguiendo los poderes de Spider-Man. Ahora él tendrá que aprender a ser Spider-Man, quiera o no, y enviar a los otros Spider-Mans que están en su universo por error. Todo esto mientras se enfrenta a Kingpin y a otros enemigos de Spider-Man. La película fue un éxito en taquilla, ya que contaba con un presupuesto de 80 millones y terminó recaudando 354 millones. La crítica la aclamó como una obra de arte, estéticamente y narrativamente, tanto que ganó un Oscar a mejor película animada. Por eso era obvio que se iba a producir una secuela, cosa que terminó siendo realidad. Se confirmó que se estaban produciendo no solo una secuela, sino dos. La primera se iba a estrenar en octubre del 2022 y la segunda en junio del 2023. Pero por culpa de la pandemia, las películas se terminarían retrasando. La primera cambió de octubre a junio del 2023. Y la segunda a marzo del 2024. Después de 5 años de espera se estrenaría la primera parte, subtitulada Spider-Man Across the Spider-Verse. La historia volvería a encontrarnos con Miles Morales y Gwen Stacy. En esta película se nos muestra a Miles equilibrando su vida como Spider-Man, mientras trata de arreglar las cosas con su familia. Hasta que un día aparecería La Mancha, un tipo que puede crear portales a través de todo el multiverso. Gwen Stacy volvería al universo de Miles para encontrar a La Mancha y detenerlo, provocando que ambos se vean entrelazados en un viaje multiversal con muchos más Spider-Mans. Bueno, para empezar hay que decir que es mucho, pero mucho más ambiciosa que la primera. Se nota a simple vista y también cómo expanden el multiverso, no solo trayendo a los personajes de diferentes universos, sino introduciéndolos a ver los de ellos. Pero algo que noté, y a diferencia de la primera, con esta nueva entrega, es que la de Into the Spider-Verse, o sea la primera, tiene una historia mucho más estructurada y mejor pulida que esta, ya que al viajar a diferentes universos, con el ritmo se va acelerando y te puedes llegar a perder. Además que te sobrecargan con mucha información para analizar, porque esta película sirve para explicar todo lo que viene después con la tercera entrega, pero eso es un detalle, que si no le das importancia no cambia nada, la película sigue siendo igual de entretenida. Mientras que el mensaje de la anterior película era que cualquiera podía usar la máscara, acá sería de qué manera cada uno usa la máscara, que se siente algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver con el personaje, y eso lo vuelve mucho mejor a la película, yendo por un lado en donde exploran la rivalidad del personaje de Miles, que quiere salvar a su padre, con el lado de Miguel, O'Hara, que sería el antagonista de Miles. Pero dejando eso de lado, algo que era muy obvio es que la película tiene una excelente animación, diría hasta que mejora y supera a la del anterior, ya que se siente más orgánica, fluida y hasta por momentos hermosa. Un ejemplo sería el mundo de Gwen Stacy, que es un mundo en el que el entorno cambia de color de acuerdo a las emociones de las personas, ya que ayudan a explorar la relación que tiene el personaje de Gwen con el de su padre. También están las escenas de acción,
que se sienten frescas y dinámicas. Un ejemplo sería la pelea en Mountbatten, o cuando muchos Spider-Man persiguen a Miles. Igual, ni me quiero imaginar todo el laburo que tuvieron que hacer los animadores y todos los calambres que tuvieron. Pero también tenemos a Miles, que su trasfondo es algo que también está muy bien trabajado. Si viene llevando la cuenta, Spider-Man siempre termina sufriendo en todas las películas, ya sea perdiendo un ser querido o no poder estar con los seres que quiere el personaje para no ponerlos en peligro. Acá Miles no puede generar un balance entre su familia y ser Spider-Man, lo típico de cada Spider-Man. Pero cuando le muestran su evento canónico, la muerte de su padre, él decide que no quiere eso, queriendo evitarlo. Él decide que ya no quiere sufrir, él decide que Spider-Man no siempre tiene que sufrir y a veces tiene que ser feliz. Joder, esto sí es cine. Pero algo que sí noté es que a comparación de la otra película, Miles pierde un poco de protagonismo. Y sí, es un multiverso y todo eso. Pero aunque él sea el protagonista, la trama no está tan enfocada en él. Pero si no se siente tan relevante es por una causa justa. Y esa razón sería Spider-Gwen, que es la que se roba la película. Si en la anterior película nos cuentan en 3 minutos cómo era su vida, acá la película literalmente empieza con eso. Pero acá nos muestran su relación con su papá, que ese es uno de los mensajes de la película. A ver, su historia es la más interesante a la hora de contarla, logrando expandir al personaje de formas que yo nunca hubiera podido imaginar. Además que su relación con Miles sí está bien desarrollada, a diferencia de otras relaciones de otras películas. Y con la de su papá, al ver el fondo cómo cambia de acuerdo a las emociones de los personajes, es simplemente espectacular. Pero, ¿qué es eso? ¿Un dálmata? ¿Una vaca? No, es The Spot, o La Mancha en español. Es el villano de esta y la siguiente película. En sus principios en los cómics, The Spot era el villano de la semana. Es más, creo que ni llegaba a eso. Y pasa lo mismo en la película. Él es un chiste y lo tratan como eso. Aunque cuando va pasando el filme y él se va haciendo más fuerte, va obteniendo todos los elementos para ser un villano de Spider-Man. Y a la mitad de la película, cuando se convierte en una amenaza de verdad, solo se va. Para no volver en el resto de toda la película. Sí, su complejo está bien abordado y todo eso. Podemos ver cómo sufrió y el rencor que le tiene a Miles. Pero luego la peli se enfoca en otro lado. Y ya está. No lo cortan. Y es una pena porque se necesitaba que él tenga un poco más de tiempo. No digo que lo mataran, sino que no lo saquen a la mitad. O una escena más o menos para mostrarnos cómo va. No, solo lo ponen al final. Pero si lo sacan de la mitad de la película es porque el resto se enfoca en Miguel O'Hara. La película nos muestra detalle de cómo fue su pasado, lo que le sucedió y la forma en que él entendió el multiverso. Nos muestran que no es como los otros Spider-Man. Él hasta en un momento está a punto de matar al buitre, cosa que no es característica del personaje en general. Pero surgió una duda entre las personas que fueron a verla. Spider-Man 2099, ¿es el villano de la película? No, él es solo un antagonista. El villano sería The Spot. Pero ¿cuál es la diferencia entre un antagonista y un villano? Si son prácticamente lo mismo. Bueno, no son lo mismo. Un antagonista es alguien que está en un conflicto con el protagonista, que quiere lo mismo que él, aunque el antagonista pudiera ser de los buenos. El perfecto ejemplo sería Miguel O'Hara, que quiere lo mismo que Miles y quiere salvar al multiverso, pero él tiene la doctrina de respetar los eventos canon, mientras que Miles quiere salvar al multiverso, pero no representa los eventos canon. Y un villano sería aquel que quiere que el protagonista sufra y pierda, pero con intención de venganza o maldad, además que es un tipo malo ya definido. Un ejemplo sería The Spot, que quiere ver sufrir a Miles. Es normal que surja esta pregunta por las acciones que hace Miguel durante la película, aunque no hay que olvidar los diferentes Spider-Man que tenemos. El Spider-Man de Mountbatten sí tiene buenos chistes y sí todo eso, pero hay veces en donde se siente un poco excesivo, hasta te diría irritante. O si no, ya que los chistes que dice no están mal, y en realidad parece como 10 minutos. Pero el personaje que en serio es muy molesto o molesta será Jessica Drew, Spider-Woman, que tiene ¿cuántas? 7 o 8 apariciones durante la película. Y les da órdenes a los personajes, o sea, solo la profundizan al principio y al final. Y te dan ganas de que se calle todo el tiempo. ¿Pudo haber sido un buen personaje? Sí, pero igual, solo tiene 7 o 8 apariciones. Pero, irónicamente, el personaje que pensé que iba a ser molesto terminó siendo uno de los más memorables. Spider-Punk, ni siquiera sé cómo describirlo. Ahora sí, vamos con el final. Y este es uno de los pocos errores que tuvo el filme.
Al ser una historia que es contada a través de 2 películas, era un poco obvio que iba a terminar con un cliffhanger, pero lo hacen de tal manera que parece que hubiera quedado mejor si la historia quedaba plasmada en una sola película, pero si sería así, duraría como 3 o 4 horas. Aunque me estoy olvidando de algo. Ah, sí, el doblaje. Sé que a muchos no les gusta ver la película doblada al español latino, pero quiero destacar que antes que se estrenara la cinta, Sony había publicado el elenco del doblaje latino. Los protagonistas conservarían las mismas voces que la anterior película, mientras que otros personajes contarían con las voces de Star Talents. En sí, el doblaje latino no está tan mal. Digo, hay algunas voces que se escuchan mal, como la de Andrés Navi. ¿Qué? ¿Nos reunimos aquí para esto? No te vayas a mojar, baby. Fuego, Se anotó todas las copias. Para mañana Spider-Man en primera plana, esta vez con una buena foto. Tiene toda la razón, jefe. Cállate. Ajá. ¡Párale Lo aquí! que diga, jefe. A ver, Yo me encargo. ¿dónde está mi- Necesito un aumento. Miguel, soy Peter. Tenemos una anomalía. Gracias, Peter. Eres uno de los mejores. Jess, ¿a quién mandamos? Que sus interpretaciones son literalmente todas iguales. O la de Juan Guarnizo, que le queda muy mal al personaje. Aunque la de Javier, o sea, el que hace de Spot, no estuvo mal. Solo que no lo hubiera puesto como de Spot, sino como un Spider-Man para un cameo. Y hubiera puesto a un actor de doblaje de verdad, como el villano de la película, ya que hay veces en donde la voz no le queda al personaje, pero no afecta casi nada. Por lo general, cada personaje tiene entre 1 y 4 diálogos, excepto Spot, pero bueno, así que no es tan importante. Entonces, ahora sí, vamos con una pregunta. ¿Supera la original? No, aunque es un mejor trabajo que casi cualquier película de superhéroes que se estrenó este año. Hasta diría que es una de las mejores películas del año, animadas. Pero de una vez, vamos con la conclusión. Spider-Man a través del Star Talent verso, Spider-Man Across the Spider-Verse es un 8.7. Logra expandir el multiverso de Spider-Man viendo variantes que ni hubiéramos podido imaginar, acompañándolos con una animación hermosa y personajes entrañables, aunque no logra superar a la primera, pero por muy poco. Bueno, hasta acá los dejo. Si quieren, pasen un vistazo por el canal, que tengo videos muy buenos, en serio, muy buenos. Y bueno, ahora sí, les mando un saludo y chao.